Oigan, neta que no puedo creer que ya estoy haciendo este video que creí que me iba a costar demasiado tiempo para hacer. Que no les voy a decir que no me costó, sí me ha costado, pero wow, que ya estoy en este punto, en este momento de mi vida que tanto quería que llegara, pero a la vez creí que iba a ser como que más largo todavía. Y es literalmente la revelación de mi cabello. El día de la revelación, como una película que vi ayer, del día de la revelación, que por cierto me pasó algo bien curioso. Oigan, iba a ver con mi amiga la película de Backrooms e íbamos a ir a un cine que yo había escogido porque para mí es el real Backrooms de Monterrey. Entonces yo dije, vamos a este lugar, tenemos que ir a verla ahí y a ver qué pasa en la noche. Nos va a dar miedito, X cosa, pero va a estar cool como para sentir más la vibe de los Backrooms. Y no, hombre, oigan, justo llegando a la peli, no nos apuramos ni nada, compramos palomitas y todo, y cuando íbamos a entrar, cuando iba a checar qué sala era, pues los había comprado en otro cine. No, y yo de no era esta película, perdón, no era este cine al que íbamos a venir. Los compré para el cine equivocado y pues ya era demasiado tarde, entonces ni modo, fuimos a ver otra peli que fue la del Día de la Revelación, que estaba medio cool, se las recomiendo si les gusta el tema de aliens, pero bueno, vamos a regresar al tema, ahora sí, a mi Día de la Revelación. Es momento de liberarme aquí en YouTube. Y pues para no hacerlo tan larga, porque pues siento que ya estoy más que lista, la neta ya estoy súper lista, no más que lista, pero ya estoy lista para mostrarlos. Así que aquí va. Ok, me presento. Esta es mi nueva personalidad. Esta soy yo, la nueva Janet. Wow. La verdad yo creí que iba a esperar unos 2 meses más porque pues todavía lo tengo muy corto como pueden ver y quería que me creciera mi flequito más rápido, pero ya me harté. O sea, dije, ¿sabes qué? Ya creo que ya es momento de liberarme, literal. No les voy a mentir, la neta sí me costó mucho trabajo, o sea, ya salir con mi cabello real, porque pues la verdad al principio yo sí era como que, pues mi cabello era mucha parte, era gran parte de mi personalidad, literal, aunque sé que no debe de ser así, pero pues los que me conocen saben que mi cabello siempre me gustó muchísimo, o sea, siempre quería mi cabello y siempre lo cuidaba y me hacía tratamientos y lo invertía y todo, y pues perderlo la neta fue para mí algo muy difícil, pero ahorita pues al igual que, bueno, igual de difícil que aceptar este nuevo pelito, literal. Hasta el momento puedo decir que me está empezando a gustar y me estoy empezando a acostumbrar a mi nueva personalidad, literal, con este cabello. Si algo me ha enseñado este pelo es como que a liberarme y pues de que mi cabello y mi forma o la forma en la que luzco no define totalmente la persona quien soy. Y no les voy a mentir, la neta sí he sentido mucho cambio a cómo las personas me ven o cómo las personas me tratan desde que tengo este cabello. Entonces sé lo mucho que influye tu imagen en otras personas. Por ejemplo, la primera vez que fui al gym con este cabello fue súper mal. O sea, neta, lloré. No les voy a mentir, sí lloré. Porque dije, es que no quiero. O sea, esta no es la persona a la que estoy acostumbrada a ser. Y no es la imagen que estoy acostumbrada a dar. Entonces, para mí fue demasiado difícil. Pero por una parte soy una persona, si algo también que me ha dejado la experiencia de haber tenido cáncer es, pues vida solo hay una y que al final solamente somos un puntito en el universo y esas son cosas demasiado superficiales. Y bueno, no me gusta usar la palabra superficial, porque siento que hasta cierto punto todos somos superficiales, pero pues que realmente nada importa, o sea, nada importa y no voy a estar así para siempre y si lo estoy así, pues ni modo, ¿sabes? O sea, ya me gustó mi pelito, ¿no? Pero en algún momento esto solamente va a ser un recuerdo y voy a recordar y voy a estar muy orgullosa de mí misma, así como he estado cuando veo mis videos, cuando recién me diagnosticaron cáncer, etcétera, y estoy muy orgullosa de la persona que fui, la persona que he estado siendo. Entonces sé que esto es una de mis más enseñanzas que he tenido en base a todo esto. No puedo creer que ya estoy mostrando mi pelito. Qué raro. Esta es la tercera vez que salgo con mi pelito así, a la vida. Que lo libero, literal. Venimos a un museo de béisbol. No soy muy fan, pero está muy padre. Nunca había venido a estar en Monterrey, ni siquiera sabía que estaba aquí. Ya agarrando confianza yo, ya me siento cute. Me siento como una muñequita, no sé. La única razón por la que venía era por la biblioteca, pero tengo mucha hambre, entonces hice primero el recorrido y ahorita voy a comer, entonces tengo mucha hambre porque no había comido, pero bueno, no grabé mucho en la biblioteca porque no se puede. Vi que luego tenías que pedir permiso y yo ni permiso me di.
o sea, ni pedí permiso, pero nadie se dio cuenta, entonces aquí yo como la chica misteriosa que va en contra de la moda. Estoy continuando con mi pintura. La inicié hace 3 días y realmente siempre hago pinturas como con la finalidad de que quede perfecto, de que sea bonito y casi diría que estuve como que en un bloqueo creativo, pero no fue tanto un bloqueo creativo, más bien no sabía qué pintar porque quería buscar algo con mucho significado o una pintura hermosa que valiera la pena de hacer, ¿no? Y luego estuve viendo videos así como de arte, de gente creativa, pues entra esto como que el arte no tiene que ser perfecto, o sea, no, no tengo que crear arte como para otras personas, más bien tengo que crear arte, o sea, algo que a mí me haga sentir bien y más que nada poner como que un sentimiento a eso o disfrutarlo, no exactamente como pensando en que tiene que salir perfecto. Entonces, en eso más que nada estoy pensando sobre este cuadro. No tiene que salir perfecto, no tengo como que muy definido exactamente cómo va a ser o cómo lo voy a terminar. Me gustan los espirales no solo por la secuencia de Fibonacci, que esta la expliqué en un TikTok. Curiosamente, en la naturaleza, en el mundo, hay muchas cosas que tienen forma de espiral y que a veces si las cuentas se hace la secuencia de Fibonacci perfecta. Es como una fórmula de números. Imagínate que es una fórmula y varias cosas de la naturaleza como que llevan esa fórmula. Y es muy curioso porque unas cosas que no tienen que ver con las otras. Por ejemplo, los galaxias, los girasoles, los ammonit, que yo tengo un collarcito de eso. Oigan, si de algo me he dado cuenta desde que decidí salir ya así con mi pelito, es que creo, bueno, he escuchado mucho como que la gente se fija mucho en cómo luces, como para tratarte. Y no sé si realmente es eso, pero la verdad, curiosamente, muchas personas, o sea, como les dije, la primera vez que salí y las primeras veces que he salido, y bueno, siempre, o sea, llevo una semana apenas que salí con mi pelito así, pero desde estos días que he estado saliendo hacia la calle, encuentro que la gente se me queda viendo. Y se me queda viendo mucho, o sea, literalmente algunas personas ni siquiera la disimulan y yo me doy cuenta, porque no sé, a veces los miro de rojo, como sea, pero sí me doy cuenta y digo como que, uy, ¿qué estarán pensando? O sea, sí se me mete así como que en la cabeza que, ¿qué estarán pensando? Estarán pensando que, de que qué feo porque tiene el pelo así o qué bonita, no lo sé, nunca lo sabré. Pero algo que sí me ha pasado también en el gimnasio es que la gente me habla. O sea, yo la verdad, incluso antes, cuando iba como un año al gimnasio, estuve yendo un año y nadie me hablaba, literal. Nadie me hablaba, nadie quería ser mi amigo, siento yo, no lo sé. También yo iba mucho en mi mood de que no quiero hablar con nadie, o sea, yo solamente vengo a entrenar y ya, no vengo a ser amigos. Pero a lo mejor influía eso, pero ayer, por ejemplo, me pasó que, pero nada más ayer, o sea, de hecho los días que estoy yendo al gimnasio, casi todos los días he estado recibiendo de que elogios o de que la gente me habla, curiosamente. Y, por ejemplo, ayer una señora se me acercó y me dijo que se me veía muy bonito mi pelito, otra persona me dijo que me veía súper bien, y incluso esta persona, yo pensé que se refería a mi pelito y me dijo como que no, o sea, aparte de tu cabello, no sé qué te hiciste, pero te ves muy bien. Y yo como, o sea, no era mi cabello, no sé. Y pues yo dije, pues quién sabe. La verdad también últimamente he estado como que en otra energía, como que el cambio que me ha metido mi pelito, salir de mi zona de confort y como redescubrirme a mí misma, siento que es más que nada eso, como que me estoy redescubriendo a mí, mi yo con esta nueva personalidad, por así decirlo, y la neta, como que me está gustando, lo estoy disfrutando, la gente me trata diferente en forma positiva y no sé a qué funcione ese, no, no sé a qué se deba, a lo mejor sí. Digo, obviamente se debe a mi cabello, pero no sé por qué. Hay que investigar eso más o menos en psicología, pero quién sabe. Otra cosa que me ha hecho como que pensar de salir con este pelito es como de salir de mi zona de confort. Más que nada porque estaba pensando en mi vision board que hice el año pasado, de hecho lo hice en un blog más, en un video. Todas las cosas que tengo en mi vision board son como de cosas del exterior. O sea, quiero tener esto, quiero hacer esto, quiero practicar esto, quiero aprender esto, cosa que está súper bien. Pero siento que también es muy importante como que en personalidad. O sea, nada cambia si tú no cambias más que nada, ¿sabes? O sea,
no puedes cambiar tu personalidad si no cambias tus pensamientos o si no cambias, por ejemplo, tu forma de ver las cosas. Es algo que me gustaría como que implementar últimamente. Ay, gracias. Miren, tengo un matcha. No sé por qué pido matcha si tengo en mi casa, pero me gusta probar. Estuve como que escribiendo cosas sobre que me gustaría mejorar o como pensamientos, no sé. Y una de esas cosas es como hacer cosas que me saquen de mi zona de confort, ¿sabes? Por ejemplo, hay cosas que no me gusta hacer, como que debo de abrirme, ¿sabes? Como a hacer otro tipo de cosas más que nada. Y eso me cuesta un poquito, incluso hoy me costó porque, por ejemplo, me invitaron a un antro y no me gusta porque sí me gusta tomar alcohol de vez en cuando, pero no me gusta el chiste como que de salir y desvelarme. Pero por otra parte eso siento que me impide también como para convivir con otras personas porque pues, casi no tengo amigos. Y una de las cosas que he estado como que queriendo y que anoté también es como que hacer más amigos, conocer más personas. Claro que no es el único lugar, o sea, en el que puedes encontrar amigos o el que puedes ser amigos, pero pues sí, influye más o menos. Pero no sé. Gracias. Y como les decía, o sea, una de las cosas para empezar a hacer eso es observándote. Y a lo que me refería más exactamente es como que en mi vision board puse puras cosas exteriores y esta vez en el siguiente año, digo es junio y yo apenas, digo yo ya ando haciendo mi plan para el siguiente vision board, pero creo que es importante. No necesito hacer un vision board, no necesito esperarme a que empiece el año, o sea, ya desde ya puedo empezar, ¿saben? Y por ejemplo enfocarme más en cosas del interior. Ya que cambié un poquito mi exterior, también estaría bien como que pues cambiar el interior, ¿sabes? Oigan, me siento una mala amiga porque tengo una amiga que siempre me invita a planes. De hecho, eso es lo que le estaba contando ahorita. O sea, ella me invita siempre, pero como que me invita a salir de noche y así. Y siento que no es muy mi trip, pero a la vez me siento mala onda de que siempre digo que no. Y tampoco me gusta decir que sí solamente por compromiso. La neta, no le tengo miedo a decir a alguien como que la neta no quiero, la neta me da hueva. Y si tú, por ejemplo, me lo haces a mí, no te voy a juzgar porque yo soy así. Pero, uy, no sé, estoy en un punto de que no sé si ir, pero es que no me gusta desvelarme. O sea, díganme, señora, tengo apenas 24, pero la neta, como que no me llama, ¿sabes? Como que yo soy más de arte, invito a museos. No, es broma. No, no es cierto. Sí me gustan los drinks, pero chill, ¿sabes? O sea, sí me puedes invitar por unas drinks, por unas miches, lo que quieras, pero que por favor ya esté en mi casita a las 11 de la noche. Máximo 12. Máximo 12 ya, ¿ok? Ya Mimi, porque yo a las 11 ya me estoy quedando dormida, la verdad. Y estaba pensando las razones por las cuales me gusta mi pelito o razones que me hicieron como que más segura de salir con mi pelito. Y una de ellas es que, miren, vi la película de Frida Kahlo. No sé si ya la vieron, pero les cuenta que Frida Kahlo es una chica como, bueno, fue una chica súper rebelde, ¿no? Y como que siempre estaba en contra de las creencias o en contra como de, no sé, diría yo muy adelantada a su época, pero muy como que en contra de creencias y de cosas que estaban muy metidas, que siguen muy metidas, imagínate en esa etapa todavía más. Y ya una parte donde ella pues está con Diego Rivera y luego Diego Rivera como que la traiciona así bien cañón y se corta el cabello. Frida se cortó el pelo y dije, wow, o sea, qué acto, diría yo que es un acto como de rebeldía, un acto como de manifestación, como de liberarte. Entonces yo cuando me corté, no me lo corté, decidí traer así mi pelito, como que me sentí más libre, ¿sabes? No sé en qué aspecto, pero más libre. No sé si han escuchado como que la teoría del huevo, algo que a mí me ha ayudado. He estado escuchando podcasts, padres, no sé si a ustedes les gustan los podcasts. Y no me refiero, no es un podcast sobre la teoría del huevo, pero sí es algo así como estar más conectada conmigo misma, con mi interior, todo ese tipo de cosas. Y pues en esto entra, te digo, la teoría del huevo, que es básicamente como que algo como que tal vez solo existes tú en el universo y todas las personas alrededor de ti son solamente como actores o gente que es parte de tu historia, o sea, como que todo gira alrededor de ti. Y exactamente, yo creo que no se refiere como que solamente existas tú, porque sé que tú eres real, sé que yo soy real, pero yo creo que quiere más decir como que veas como que es tu película y como que tú eres el actor principal de tu película y todos los demás son solamente actores secundarios de tu película. ¿Sí me explico? Entonces yo últimamente desde que tengo el pelito así me he estado sintiendo en mi película, digo desde que me dio cáncer, la neta me sentí que estaba en mi película de wow, pero he estado sintiendo como que digo, pues a nadie más le importa. O sea, a veces yo me siento muy insegura porque digo, no manches, es que parezco un niño, van a pensar que soy lesbiana, no sé. Pero, y lo digo, o sea, ¿y cuál es el problema? ¿Sabes? Sí me costó trabajo, pero creo que esta mentalidad me ha ayudado también a ser más segura de mí misma y decir como que X.
Y yo pensaba como que a nadie le iba a gustar, curiosamente. Y pues he recibido muchísimos elogios. O sea, en una sola semana he recibido demasiados elogios. Hoy en la mañana fui a una clase de yoga, que retomé el yoga, por cierto. Y la maestra del yoga me dijo, te recuerdo que tú venías con tu pelito largo y no sé qué. Me dijo, pero se te ve muy bien y no sé qué. Entonces digo, wow. O sea, a la gente sí le gusta como que mi pelito. Y a mí ya me está empezando a gustar también. No nada más por las otras personas, sino por lo que me recuerda y por la vibe que siento que doy, ¿sabes? O sea, no sé. Entra también más que nada como que hay un pájaro cantando súper bonito, pero me paro, no sé si sigue cantando. ¿Lo escuchan? Creo que sí. Bueno, lo que les decía es que siento que entra mucho también como que el estereotipo que tenemos muy formado de que pelito largo y ya eres niña bonita, ¿no? Y pues el pelo corto no es como que de niñas bonitas, siento yo, pero siento que es más que nada el estereotipo. Entonces yo sentí que como que estoy rompiendo ese estereotipo y eso por otra, o sea, por una parte me pone feliz, la verdad. Oigan, pues sí salí. Al final sí salí. Me la pasé padre, no me arrepiento. O sea, digo, qué bueno que fui, como quiera. Estoy tomando mi suerito de agua mineral con limón y sal. Y tengo esta cosita porque es la que me aplasta el pelo. Con esta me duermo a veces de así, por si se ve curiosa. Pero ¿qué les puedo decir, oigan? Confirmando que realmente mi cabello me da poderes. O sea, mi nuevo cabello me da poderes, de verdad. Ya ven que les estaba contando que la gente me empieza a hablar de la nada. Bueno, justamente le estaba contando eso a mi amiga Liz. Le dijo, y es que la gente de la nada me habla con este cabellito, no sé por qué. Díganme ustedes qué pensarían si me ven así que en la calle. Pero se me acercaron varias niñas, sobre todo chicas, a decirme que se me veía muy bonito mi cabello. Me hablaban, me decían qué bonita, cosas así. Yo de... Siempre he recibido más comentarios como que de hombres diciendo que me veo bonita, pero pues X, ¿no? Digo, los vatos le dicen bonita a todas y las niñas no. Por eso vale 5 veces más. O sea, una mujer no le dice bonita de que a cualquier chava, literal. Siento que vale más como que cuando una mujer te elogia, para mí vale muchísimo más. Entonces, he recibido muchos elogios. La neta, ya no me arrepiento de nada, quiero tener mi cabello así para siempre. Ah, imagínense. Bueno, ahí está mi cuadro. Se ve medio raro. Todavía no está terminado. Incluso cuando estaba como que húmedo se ve diferente. Ya cuando se seca se ve, o sea, diferente. Y pues lo puedo poner de que la resina para que brille más y cuando brilla más se ve más chido. Pero no está terminado. Esto apenas es como el fondo, como una capa nada más. Le tengo que dibujar más cosas de que por arriba y así. Oigan, y pues apenas estoy terminando este video. O sea, hoy lo voy a subir. Hoy estoy grabando esto. Literal. Tengo ganas de una crepa. No sé por qué dice ayer tengo ganas de una crepa de Nutella con nuez. O sea, específicamente. No lo sé, pero bueno. En la mañana también fui con mi amiga a comer taquitos y un matcha. Pedimos un matcha. Bueno, yo pido un matcha, ella se pidió un café. Y pues nada, me la pasé bien padre. Como que reconectar con amistades y así está chido. Pero salir, la neta, me hace extrañar mucho mi cuarto. Es que no les miento, o sea, mi cuarto es mi lugar feliz. Es mi real zona de confort, mi lugar feliz, como que mi habitación, ¿sabes? O sea, no hay nada más tuyo que tu habitación, literal. Tienes puras cosas que te gustan. Y más que nada, o sea, desde que remodelé el cuarto, de que literalmente acomodé todo y así, como que se siente súper mío porque está lleno de cosas mías, o sea, todo es mío, obvio. Y cosas, o sea, que me gustan, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mis pinturas, mi computadora, o sea, mi PC, mis journals, mis libros, el piano, o sea, cosas que me gustan, como que mis hobbies, qué padre, o sea, es muy mágico, ¿sabes? O sea, yo podría estar encerrada en mi cuarto una semana completa. Y yo de que es lo que siempre hago, siempre estoy encerrada en mi cuarto. Es que es como mi lugar seguro, la neta, y me gusta mucho estar aquí desde siempre. Y cuando me he ido como que a otras partes, como que digo, ay, extraño tanto mi cuarto, es lo que más extraño, literal. Mi cama, o sea, todo. A todos nos pasa, yo creo. Pero digo, es muy importante como que hacer tu espacio
tuyo, ¿sabes? Muy tuyo, de que con las cosas que te gustan y que las tengas ahí presentes de que para verlas, ¿sí me explico? Ay, espero que la bebida no suene mucho, porque el popote está haciendo... está aquí. Que por cierto, es muy importante también la experiencia que te da tu bebida con popote. Como que mental, se siente más cool mentalmente, ¿sabes? Y chance y hasta te entra diferente, no lo sé. Que por cierto estaba viendo un video que decía de que si el vino podía saber diferente, aunque sea el mismo vino, depende de la música que estás escuchando. O sea, por ejemplo, ponía un ejemplo ahí de que estaba escuchando rock y el vino sabe de una forma distinta a que si estás escuchando música clásica. Lo quiero poner a prueba. Lo puedes poner a prueba en tu casa, o sea, un minito, escuchas cierta música y luego escuchas otra música, ¿sabes? O sea, me gustaría como que intentarlo con música de jazz y luego con música como de orquesta, como de piano, violín, algo así, ¿sabes? Lo voy a intentar y les digo. Pero bueno, ya me voy a poner a editar este video. Ya tengo editado una parte, o sea, nada más me faltaría editar esto y agregarle música y una intro. A ver, ¿a qué hora lo termino subiendo? No tengo ni idea a qué hora es. Son las 3:20. Lo voy a editar rapidísimo y se lo subo. Hoy van a ver este video sí o sí. Besitos a todos. Los quiero, nos vemos.